Buenos días a todos, les doy la bienvenida al seminario web del día de hoy. Quien les habla, Matías Sebastián Gallardo Katz, ingeniero agrónomo de Smart Fertilizer. Hoy vamos a hacer la presentación de pimiento. Primero voy a hacer una presentación sobre el cultivo del pimiento para luego pasar a desarrollar una recomendación de fertilización con nuestra nueva versión en este cultivo. Antes de comenzar, quiero preguntarles a todos si tienen audio. Si tienen video, pueden contestarme a través del panel de control que tienen en su costado derecho. Allí tienen un chat. Por favor, quiero saber si está todo en orden para comenzar con la presentación. Ya hay mucha gente, han ingresado muchos, así que espero sus respuestas. Aquí me están diciendo que está todo bien, salvo una persona, Marcelo. Por mi parte, aquí yo tengo todo conectado, estoy revisando todos mis controles, está todo en orden. Por favor, fíjate en tu computador. Yo creo que ahí está el problema. Desde aquí estoy revisando y está todo en orden. Hay mucha gente que me está diciendo que está escuchando bien y que tienen video. Ok, ahora sí, Marcelo. Bien, vamos a comenzar con fertilización óptima en pimiento. Vamos a hacer primero un breve repaso a nivel mundial. La producción mundial de pimiento supera los 30 millones de toneladas y se están produciendo más de 31 millones de toneladas. ¿Sí? Eh, para que tengan en cuenta, esto es muy importante. Tenemos ahora a nivel mundial los principales rendimientos promedios: Bélgica con 278 toneladas a la hectárea, Holanda 268, casi 269 toneladas a la hectárea, Reino Unido con 265 toneladas la hectárea. Los principales países productores son China, el primer productor, con más de 15 millones de toneladas, México, con 2 millones de toneladas, y Turquía en tercer puesto, con casi 2 millones de toneladas producidas. Vamos a ver ahora las etapas de crecimiento en el cultivo del pimiento. Tenemos en primer lugar el crecimiento vegetativo, a continuación floración, luego cuajado, pasamos a cosecha, primera cosecha, cosecha principal y cosecha final. Esto es muy importante, tener en cuenta cuáles son las distintas etapas de crecimiento del cultivo, ya que en función de ellas vamos de manera estratégica a diseñar la fertilización y en qué parte del ciclo del cultivo vamos a fertilizar. Vamos a hablar primero del nitrógeno. Este es uno de los principales macronutrientes primarios, esencial para la formación de proteínas, aminoácidos, componente principal de la clorofila. La falta de nitrógeno motiva una falta de floración, bajo rendimiento en frutos, y las hojas comienzan a tornarse de un color claro, un color amarillento, como pueden ver aquí en esta parte superior. Aquí pueden ver hojas de color más claro, aunque son hojas jóvenes que también están en desarrollo. En cuanto a exceso, esto es más bien, esta foto se refiere a un pimiento en exceso, con exceso de nitrógeno. El exceso lo que produce son hojas grandes de color verde oscuro, un abundante desarrollo vegetativo, abundante desarrollo de la parte aérea, y en cuanto a raíces, el desarrollo es mínimo. No mínimo, sino escaso. Es decir, que esta foto corresponde más a un cultivo con exceso de nitrógeno que con falta de nitrógeno. Es decir, que se alarga el crecimiento vegetativo y se retrasa la floración y la entrada en fase reproductiva. En cuanto al fósforo, lo que podemos ver en esta foto es que el fósforo produce antagonismo con el hierro. Un exceso de fósforo induce a que el hierro sea bloqueado, no sea absorbido a la planta, induciendo una deficiencia férrica,
lo que podemos ver acá, esta hoja de pimiento, tiene una deficiencia de hierro producida por exceso de fósforo. Pueden ver cómo comienza a colorearse la hoja de zonas claras, más amarillentas, o sea, es decir, un color verde más clarito que el resto de la hoja. Aquí pueden verlo entre las nervaduras, se van formando como mosaicos moteados. Eso es el principal problema por el exceso de fósforo. Induce a un antagonismo de hierro. En cuanto a la deficiencia del fósforo, las hojas se tornan angostas, se estrechan y quedan erectas, rectas, combinado con un escaso y pobre desarrollo aéreo y también de las raíces. El fósforo es importantísimo en la fotosíntesis y favorece a la floración, fructificación y madurez. También permite que los tejidos se encuentren consistentes y fuertes. Ahora lo que estamos viendo son imágenes de potasio. El potasio permite que el cultivo sea resistente, mucho más resistente a las heladas y las plagas. La deficiencia de potasio se produce, podemos ver en las hojas, induce a bordes y puntas color bronceado, secas, son zonas muertas, pueden fijarse, y el resto de la lámina tiene un color clarito, con nervaduras color verde más fuerte. Pueden fijarse aquí en estas hojas, ya tienen síntomas de deficiencia de potasio muy avanzado. Y aquí estamos viendo hojas cuando se encuentran en estadios de deficiencia de potasio no tan avanzadas, cuando está comenzando a verse esta falta de potasio. El exceso del mismo induce a problemas de antagonismo con calcio, magnesio, hierro, boro y zinc. En cuanto al calcio, el calcio es muy importante, no solo en este cultivo, en todos los cultivos, pero en este caso, en el pimiento, la deficiencia de calcio induce a lo que estamos viendo en esta figura, en la parte apical del fruto, es la podredumbre apical. Como ustedes saben, el calcio forma parte de las membranas celulares y él le otorga resistencia, fortaleza a estas membranas, de manera tal que al faltarle el calcio, estas membranas se debilitan, las células pierden sus contenidos, esto produce la podredumbre, los tejidos se humedezcan, induce a la podredumbre y luego finalmente termina en la necrosis. Estos tejidos están muertos, estas zonas comienzan a hundirse, se necrosan y se forman estas zonas de coloración gris oscuro o negras, que son ya zonas muertas, y esta es la famosa podredumbre apical que se produce en el pimiento, producido por una deficiencia de calcio. También los factores climáticos inducen a la podredumbre apical, principalmente temperaturas elevadas y también niveles de humedad elevados son los que inducen a la podredumbre apical del pimiento. El calcio participa regulando la presión osmótica de las células, aparte de formar parte de las membranas, y también forma parte de los meristemos. Aquí lo que estamos viendo es el magnesio. El magnesio es un importante componente de la clorofila, forma parte de la molécula, es el átomo central. La deficiencia de magnesio induce a que las hojas, como pueden ver, se comienzan a tomar una coloración mucho más clara, amarillenta. Pueden ver aquí combinado con zonas de color verde, verde claro, y las nervaduras también color verde. Fíjense, este pimiento tiene graves problemas de deficiencia de magnesio. Es decir, que las venas, las nervaduras quedan verdes y el resto de la lámina comienza a tomar esta coloración amarillenta. Pasamos a la próxima imagen. Aquí tenemos el azufre.
Este es un elemento también muy importante, ya que forma parte de proteínas y enzimas. También actúa y participa permanentemente en la formación de la clorofila. Y la deficiencia de azufre también induce a que las hojas, fíjense, aquí son hojas de menor tamaño con respecto a una hoja normal. Fíjense, esta es una hoja mucho más grande, mucho más fuerte, bien formada, una coloración verde, un buen color verde. En cambio, en este caso, esta hoja es de menor tamaño, menor desarrollo, un color verde clarito, ya yendo hacia tonalidades amarillentas. La falta de azufre puede confundirse con la falta también de nitrógeno. Hay que tener mucho cuidado en estos diagnósticos, saber identificar cuándo es deficiencia de azufre y cuándo es deficiencia de nitrógeno. Y también esta deficiencia de azufre induce al secado de las puntas de las hojas y de los bordes. Y posteriormente, obviamente, la necrosis y destrucción de los tejidos. Aquí lo que estamos viendo en estas fotos son deficiencias de micronutrientes. Aquí tenemos en esta imagen deficiencia de manganeso, perdón. Esto es deficiencia de manganeso. Vemos aquí hojas que comienzan a tomar tonalidades verdes oscuras, bronceadas, tirando ya a colores morados. Fíjense el pobre desarrollo de las hojas, cómo comienzan a doblarse, a retorcerse. Aquí tenemos un caso de deficiencia de boro. Fíjense cómo esta zona de la lámina comienza a tomar una coloración oscura y el resto de la lámina comienza a decolorarse. ¿Sí? Comienza a tomar coloraciones verdes mucho más claras. Y aquí tenemos hojas con deficiencia de hierro. Ya aquí aparece la típica clorosis férrica, que son estas zonas amarillentas y las nervaduras quedan de color verde. ¿Sí? Esta es una típica deficiencia de hierro. Ahora vamos a ver cuál es el efecto de la salinidad en el cultivo. Como todos sabemos, la resistencia, la tolerancia de los cultivos a la salinidad es distinta para cada uno de ellos. Los umbrales de tolerancia son distintos y depende de cada cultivo. Aquí podemos ver que el rendimiento en esta curva, tenemos graficado en el eje vertical rendimiento y en el eje horizontal está la salinidad. ¿Sí? Podemos ver que aquí el rendimiento se mantiene constante hasta que llegamos a este punto que coincide con este valor de salinidad donde comienza a disminuir. Este es el umbral, es decir, es el rendimiento que nos indica hasta dónde el cultivo tolera, qué nivel de salinidad tolera y a partir del cual ya comienza a perder rendimiento. Esto es lo que estamos viendo en esta curva. Aquí estamos perdiendo rendimiento por causa de salinidad elevada. Y aquí en esta tabla podemos ver cómo disminuye el rendimiento en función del aumento de la salinidad, de la conductividad eléctrica. Fíjense que cuando tenemos una conductividad eléctrica de 1.3 decisiembre en el metro, estamos todavía en un rendimiento del 100%, estamos con el máximo rendimiento, y si ya pasamos a un valor de 1.8 decisiembre en el metro, el rendimiento decae en un 10%, estamos obteniendo un 90% del rendimiento. Luego, a valores de 2.5 pasamos a perder un 35% del rendimiento, y ya fíjense a valores de 3.7 decisiembre en el metro, estamos en valores de 50% de rendimiento y 50% de pérdidas. Repito, estos valores dependen del cultivo. No todos los cultivos tienen la misma tolerancia a la salinidad. Algunos son más tolerantes que otros son más débiles. En esta imagen lo que podemos ver es en el eje vertical, en el eje Y, tenemos el rendimiento del cultivo y en el eje horizontal tenemos la cantidad de fertilizantes que estamos aplicando. Como podemos ver, a medida
que incrementamos la cantidad de fertilizante, incrementa el rendimiento del cultivo hasta que llegamos a esta zona de la curva. Aquí encontramos la dosis óptima de fertilización. Con esta dosis logramos el máximo rendimiento del cultivo. Si continuamos incrementando la cantidad de fertilizantes, el rendimiento del cultivo se mantiene constante, es decir, que en esta zona de la curva lo único que logramos es incrementar el costo de producción, ya que estamos perdiendo fertilizante, estamos gastando de forma innecesaria en mano de obra, en maquinarias, en jornales, en gasto de fertilizantes, es decir, que aquí lo único que hacemos es incrementar los costos, y si continuamos incrementando la cantidad de fertilizantes caemos en esta zona de la curva donde ahora el rendimiento disminuye, ya que los fertilizantes se vuelven tóxicos porque se encuentran en exceso. Aquí se estaría cumpliendo la famosa ley del máximo. Así como tenemos la ley del mínimo, aquí estamos en la zona del máximo, a donde ya el elemento o los elementos que se encuentran en cantidades excesivas inducen a la disminución del rendimiento y caída del rendimiento por toxicidad. Nosotros tenemos que encontrar esta zona de la curva, es decir, la dosis óptima con la cual logramos el máximo rendimiento del cultivo y la máxima rentabilidad. Aquí en esta imagen estamos viendo la famosa ley del mínimo. Está representada en este gráfico. Este es un barril donde cada duela, cada tabla representa un elemento y el agua es el rendimiento. Aquí pueden ver que la duela más corta, que en este caso es el potasio, está simbolizada por el potasio, es la que evita que este barril llegue a alcanzar el máximo contenido de agua. ¿Sí? Es decir que aquí podemos ver con este ejemplo cómo el elemento que se encuentra en menor cantidad limita el rendimiento. En este caso el potasio está limitando el rendimiento. No podemos llegar al máximo rendimiento debido a que el potasio es el que se encuentra en cantidades menores y por debajo de lo que el cultivo necesita para llegar al máximo. Y aquí tenemos graficado en estas curvas, en el eje vertical tenemos rendimiento, está en inglés, esto es rendimiento, en función del eje horizontal, que es la cantidad de un nutriente. Son dos curvas, tenemos este ejemplo para el nutriente A y el nutriente B. Podemos ver que para el caso del nutriente A nos encontramos en la zona de dosis óptima, ya que estamos logrando el máximo rendimiento, pero para el nutriente B no nos encontramos en la dosis óptima, nos encontramos en una dosis mucho más baja, por lo cual no estamos alcanzando el máximo rendimiento del cultivo. En este caso este cultivo está limitado su rendimiento por el nutriente B. Fíjense la importancia de colocar los elementos, los nutrientes en las cantidades óptimas. Gracias, en este caso, al nutriente B estamos perdiendo todo este rendimiento. Este nutriente nos evita que lleguemos al máximo rendimiento del cultivo. Esta es la famosa ley del mínimo. Y como les había comentado anteriormente, también tenemos la ley opuesta, la ley del máximo, es decir, el elemento que se encuentra en máxima cantidad, en cantidades excesivas, también limita el rendimiento del cultivo, ya que este elemento se encuentra de manera tóxica y afecta al vegetal. Los beneficios de SMART son principalmente dos. Con SMART podemos lograr la máxima rentabilidad del cultivo y lograr un manejo sustentable de los recursos naturales. A mí me gusta hablar mucho de este concepto, manejo sustentable de los recursos, ya que con SMART no solo podemos lograr la máxima rentabilidad del cultivo, sino también logramos cuidar los recursos naturales, evitamos degradarlos, destruirlos y contaminarlos. Es decir, SMART incorpora todo este paquete donde la rentabilidad va de la mano y a la par del cuidado del medio ambiente. Estos son los beneficios principales de SMART. Obviamente que hay muchos más, pero estos son los fundamentos sobre los cuales se basa el software. Y así llegamos al final de esta presentación. Ahora
lo que voy a hacer es abrir la nueva versión en Google Chrome y vamos a hacer una recomendación de fertilización para el cultivo del pimiento. Yo les pido que me den tan solo un segundo. Yo ya tengo aquí el software abierto. Ahora voy a compartirles la pantalla para que vean el software que ahora lo están viendo. Esta es nuestra nueva versión, que en este caso yo la tengo en Google Chrome. Trabaja con cualquier buscador, no solamente con Google Chrome. Quiero decirles que es nueva, es muy reciente, hace poco que la hemos lanzado y tiene múltiples ventajas con respecto a la versión antigua. La principal ventaja es que trabaja con este buscador, con Google Chrome. Ya muchos usuarios nos estaban pidiendo que sacáramos una versión así, ya que no se está utilizando tanto Internet Explorer, que es el lugar donde trabajaba la versión antigua. Entonces lo único que tienen que hacer es colocar su nombre de usuario, su correo. En este lugar colocan la clave, inician sesión. De esta manera ingresan al software. Ahora yo me encuentro dentro del software. En este software, por ejemplo, una de las tantas ventajas, podemos crear campos. ¿Sí? Si vamos a esta zona, a gestión de finca, aquí podemos crear campos y lotes. Por ejemplo, yo tengo todos estos campos creados y guardados y aquí me indica el número de lotes y el área total que yo tengo con todos estos lotes guardados por cada campo. Esto se los muestro ahora porque vamos a ver más adelante, cuando realice la recomendación tenemos que elegir campo y lote. Después, aquí en esta zona del software, del menú principal, aquí tenemos para guardar e interpretar los análisis. Si ingresamos por análisis de suelo, inmediatamente podemos ver la base de datos, que yo tengo todos estos análisis interpretados y guardados. Si vamos a nuevo análisis de suelo, podemos ingresar e interpretar con Smart un nuevo informe. Aquí, en nombre de la finca, al tocar esta flecha, lo que tenemos que hacer es seleccionar el campo. Por eso les había mostrado cómo crear un campo, dónde se crea un campo. O si no, caso contrario, si no crean un campo, hay que elegir por default y en lote se elige trial. No es obligatorio crear campos. Aquí tienen que indicar el nombre del análisis, la identificación. En esta flecha aquí seleccionan el laboratorio de suelo que ustedes quieren utilizar, que por defecto el software selecciona el de laboratorios de suelo Smart. En esta zona, al tocar esta gráfica, este almanaque, abrimos y seleccionamos la fecha. Aquí cambiamos el año y aquí seleccionamos el día y el mes. A continuación, en esta zona tenemos para seleccionar la textura. Y aquí, antes de que me pregunten, obviamente esto está en inglés y quiero decirles que estamos trabajando permanentemente para que esta versión nueva quede totalmente en castellano y un 100% funcional para nuestros clientes de habla hispana. Entonces aquí seleccionamos la textura. En este casillero indicamos la profundidad de muestreo, ya el software nos está dando la unidad, la capacidad de intercambio catiónico en 1000 equivalentes por 100 gramos, densidad aparente, materia orgánica, conductividad eléctrica, pH y la temperatura media del suelo, si es que disponen de ella. Si no, dejan el casillero libre. A continuación, en esta zona de esta ventana, lo que tenemos que hacer es ingresar la descripción química del suelo. Vamos al nitrógeno. Al tocar esta flecha, lo que hacemos es seleccionar la forma del nitrógeno según como informe el laboratorio, ya sea como nitrato, amonio o nitrógeno elemental. Aquí en esta zona, en este casillero, seleccionamos el método de extracción que vamos a utilizar, es decir, que ha utilizado el laboratorio. Es el método que tenemos que seleccionar y aquí a continuación, al tocar esta flecha, seleccionamos la unidad que está informando el laboratorio. Entonces voy a ingresar ahora un valor, por ejemplo 134 partes por millón. Inmediatamente el software me interpreta, me indica que el nivel es bajo, low, esto está en inglés, es bajo, y aquí me hace la gráfica, fíjense, indicándome que el nivel de nitrógeno es bajo. Luego pasamos al fósforo, hacemos el mismo procedimiento, tocamos y seleccionamos la forma del fósforo.
A continuación elegimos el método de extracción, lo dejo en Olsen, y luego elegimos nuestra unidad en caso de que así nos informe el laboratorio. Por ejemplo, yo voy a elegir 1000 equivalentes por 100 gramos. Fíjense, inmediatamente el software me hace el pasaje de unidad para el nitrógeno que lo tenía en ppm y ahora introduzco el valor, por ejemplo 1.5 1000 equivalentes por 100 gramos. Inmediatamente el software me interpreta indicándome que el valor de fósforo es excesivo y aquí tengo el gráfico. ¿Sí? Así el mismo procedimiento seguimos para cada elemento, tenemos que hacerlo uno por uno. Al final toda esta línea va a quedar estandarizada con la misma unidad, por eso es que hay que hacer este procedimiento elemento por elemento. Una vez que terminamos, vamos a esta función y guardamos el análisis de suelo, de esta manera queda almacenado en la base de datos de SMART. Con inicio siempre volvemos al menú principal y aquí tenemos para ingresar los otros dos análisis, análisis foliar y análisis de agua. La forma de ingresarlo es lo mismo que el análisis de suelo, es todo el mismo procedimiento. Aquí en esta zona tenemos para ingresar nuevos fertilizantes en caso de que aquellos fertilizantes que quieran utilizar no estén en la base de datos, ustedes los pueden crear e ingresarlos a la base de datos, o también aquí ver editar fertilizantes, pueden ver los que tenemos en el sistema, en nuestra base de datos, y en esta zona en gestión de cultivos, si ingresan por gestión, aquí van a ver los cultivos que tenemos en el sistema, y en nuevo cultivo podemos diseñar, o ustedes pueden diseñar un cultivo. Aquí estoy recibiendo consulta. Por favor, las consultas yo se las voy a responder al final de la presentación. Así yo voy a quedar en línea el tiempo suficiente para escucharlos y responderles. No se hagan problema. Por favor, anótenlas y al final les respondo. Gracias. Vamos a continuar con la presentación. Entonces ahora vamos a desarrollar una recomendación de fertilización para el pimiento. Ingresamos por diseñar un plan de fertilización. Vamos a diseñar un nuevo programa. Aquí SMART nos solicita el nombre de este plan de fertilización. Ustedes pueden ponerle un nombre, un código, como ustedes deseen. Solo le tiene que servir a ustedes para identificarlo en la base de datos. Por ejemplo, yo le voy a poner pimiento 1. A continuación, en esta zona seleccionamos la finca, el campo, si es que hemos creado alguno, y si no, elegimos por default. A continuación, elegimos trial, que es prueba, y nos indica en este caso que el software va a realizar recomendaciones para 1 hectárea. En esta zona vamos a fecha de siembra, trasplante, elegimos la fecha de siembra o trasplante. Vamos a elegir una fecha vamos a hacer una prueba. Vamos a elegir una fecha de hoy, lo dejamos hoy, 26 de junio del 2016. Aquí debemos indicar si queremos fertilización de fondo o no. En esta zona vamos a indicar si queremos utilizar de suelo o no. Yo le voy a decir que sí, que quiero un análisis de suelo. Aquí vamos a indicar si vamos a utilizar análisis de agua en caso de regar. Deben indicar acá si van a utilizar análisis foliar. Y por último, en caso de hacer fertirriego, aquí pueden seleccionar qué fertirrigación ustedes utilizan. Ahora vamos a continuar. En este casillero debemos poner el nombre del cultivo con el cual queremos trabajar. Yo les pido un segundo, voy a tomar un poco de agua y continuamos con la presentación. Bien, vamos a continuar. Como les decía, aquí en este casillero escribimos el nombre del cultivo, que en este caso es pimiento. Ahora vamos a buscar cultivo. El software encuentra el cultivo, seleccionamos el pimiento y ahora me da la opción de elegir entre pimiento de invernadero o a campo abierto. Yo voy a trabajar con campo abierto. Selecciono campo abierto y ahora me da la opción de elegir el rendimiento que espero obtener. Voy a elegir un rendimiento esperado de 110 toneladas a la hectárea. Y aquí pueden ver en esta tabla los requerimientos de este cultivo, de este pimiento, para 110 toneladas por hectárea de rendimiento esperado. Estos son los requerimientos por etapas y por cada elemento. Aquí el fósforo lo pueden llevar a fosfato, si ustedes lo desean, como fosfato
o como óxido, lo mismo el potasio. Es decir, que ustedes manejan como ustedes deseen. Ahora lo que tenemos que hacer es continuar. En este caso nos abre la ventana para ingresar el análisis de suelo, pero como ya lo tenemos ingresado e interpretado, solamente tenemos que ir a añadir la prueba. Hacemos clic en añada la prueba y abrimos la base de datos y elegimos el análisis de suelo que queremos utilizar. Yo voy a elegir en este caso toco el símbolo más y ahora el software ha cargado este análisis de suelo. Fíjense, aquí tengo mi análisis cargado, interpretado. Fíjense que tenemos excesivos valores de fósforo, magnesio, azufre, zinc, cobre, altos valores de manganeso y hierro, calcio, potasio, boro adecuado, nitrógeno prácticamente nada. Entonces lo que tenemos que hacer es continuar. Y ahora lo que nos muestra en estas tablas el software es lo siguiente. Aquí tenemos todas las etapas de crecimiento. Esta es la etapa de establecimiento. Absorción de nutrientes, lo que requiere el cultivo, es decir, son los valores objetivos para este rendimiento de 110 toneladas al hectárea y valores ajustados. Es lo que recomienda SMART tomando en cuenta el análisis de suelo. Y si hubiésemos ingresado análisis de agua y tejido, también los toma en cuenta y con esos tres análisis realiza la recomendación. Aquí podemos ver que SMART, para el caso del fósforo, calcio, magnesio y azufre, no hace recomendaciones. Recuerden que tenemos un suelo con valores excesivos y altos de elementos, por eso es que acá el software no recomienda para estos elementos y nos hace recomendación de nitrógeno, aplicar justo la cantidad que necesita el cultivo. Aquí para potasio vamos a aplicar menos, porque el suelo tiene potasio. Fíjense todos los fertilizantes que estamos ahorrando y que estamos evitando aplicar, de manera tal que aquí estamos bajando costos. Esta tabla se sigue el mismo rendimiento, este razonamiento que hemos realizado en esta tabla es el mismo para el resto de las tablas. En todas las tablas tenemos las etapas de crecimiento. Aquí tenemos las distintas etapas de crecimiento del cultivo. Entonces lo que tenemos que hacer es corregir la deficiencia de nos está faltando nitrógeno, potasio y nada más. Solamente nitrógeno y potasio tenemos que aplicar. Ahora lo que tenemos que hacer es continuar. Vamos a seleccionar fertilizantes. Abrimos la base de datos de los fertilizantes. Aquí está abierta. Y seleccionamos el fertilizante que queremos utilizar. Para corregir esa deficiencia voy a buscar urea o nitrato de amonio. Con estos números pasamos de hoja. Estamos en la hoja número 2. Voy a utilizar el nitrato de amonio. Y para potasio voy a utilizar el nitrato. Solamente tenemos que hacer clic sobre el fertilizante que deseamos utilizar y es cargado en esta parte lateral de la tabla. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar, obtener recomendaciones y nos abre esta tabla. Aquí tenemos las etapas de crecimiento, la fecha en que comienza y finaliza cada una y la recomendación que nos hace el software SMART de cada fertilizante por cada etapa de crecimiento. Estas son las recomendaciones y aquí en esta tabla vamos a ver que el nitrógeno, el requerimiento de nitrógeno del cultivo ha sido cubierto en un 100%. Esto es lo que nos indica la precisión, estamos en un 100% cubriendo lo que necesita el cultivo. Requerimiento total es lo que requiere este pimiento y aporte de fertilizantes lo que estamos entregando con los fertilizantes seleccionados. Lo mismo para el potasio, estamos alcanzando el 100% de precisión de fertilización. Es decir que hemos logrado cubrir todos los requerimientos nutricionales. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a imprimir un reporte y de esta manera SMART nos abre el informe final donde tenemos la recomendación para cada etapa de crecimiento. Está trabajando, ahora acá tenemos el informe final. Aquí nos muestra en esta parte superior de esta hoja los datos generales, es decir, el nombre del programa, el nombre de la finca, el nombre del lote, la superficie del lote, el nombre del cultivo, es decir, todos los datos generales.
A continuación, aquí tenemos la interpretación del análisis de suelo que hemos utilizado. Y aquí tenemos la recomendación que realiza SMART por cada etapa de crecimiento. Aquí tenemos la etapa de establecimiento, la fecha en que comienza y finaliza, la duración en días y cuánto recomienda de cada nitrato en esta etapa. Así tenemos la recomendación para la segunda etapa de crecimiento vegetativo. Aquí tenemos la tercera, la cuarta y última etapa. ¿Sí? Ahí tenemos el informe final, la recomendación por etapas. Este software, otra de las grandes ventajas, realiza la recomendación directamente por etapas, a diferencia de la otra versión. Muy bien amigos, así llegamos al final de del desarrollo de esta recomendación de fertilización del pimiento. Ahora yo quedo en línea para escuchar sus preguntas, como les había prometido. Por favor, pueden hacerlas. Antes de escuchar sus preguntas, quiero ir a nuestro sitio web. Este es nuestro sitio web. Si ustedes ingresan por precios, van a ver las distintas licencias y los precios de ellas. Hemos dividido en 3 grupos. Aquí tenemos para productores. Y aquí tenemos estas 4 licencias. Estos son los precios, obviamente en dólares, con las características de cada una de ellas. La diferencia entre una licencia y otra es la superficie que se puede trabajar. Aquí tenemos la superficie para cada licencia. Es el mismo software, la misma base de datos, la única diferencia es la cantidad de hectáreas que pueden trabajar con cada licencia. Estas son licencias para agricultores y productores. Si vamos a precio, ingresamos en asesores. Para asesores vamos a ver cuáles son las que tenemos disponibles para este rubro. Asesores, estas son las licencias con las características de cada una de ellas. Estas se diferencian principalmente por la cantidad de planes de fertilización que se pueden elaborar con cada una, ya que recuerden que son para proveedores de servicio. Y si ingresan por licencias para empresas, precio y para empresas, van a ver que tenemos esta única licencia. Aquí hay que pedir precio en función de lo que ustedes necesitan o de lo que la empresa necesita. Y ahora también quiero decirles que tenemos una promoción. Aquellos que adquieran y compren una licencia dentro de las próximas 24 horas van a recibir un cupón con un descuento del 10%. Repito, esto es únicamente para las próximas 24 horas y el descuento es del 10% sobre la licencia o las licencias que ustedes adquieran. Bien, ahora sí los escucho, espero sus preguntas para responderlas. Por favor pueden hacer sus preguntas. Yo voy a ver una pregunta que me habían hecho cuando estaba haciendo la presentación. Para responder en primer lugar esa pregunta, aquí la estoy buscando. Sí, David González me preguntan si se utilizan los análisis de extracto saturado. Con SMART se puede trabajar también tranquilamente con análisis de extracto saturado, eso no es problema. Y ya que estamos en esta pregunta, también quiero aclararles que en cuanto a fertilizantes, con SMART se pueden trabajar fertilizantes tanto orgánicos como inorgánicos. En el caso de los fertilizantes orgánicos, lo único que tienen que hacer es, los abonos orgánicos, tienen que hacer es tomar una muestra, enviarla al laboratorio y lo que informe el laboratorio lo ingresan al software como cualquier fertilizante y de esta manera lo utilizan como un fertilizante inorgánico. Lo mismo para los cultivos, que también ya he dicho, pero lo repito, también pueden crear un cultivo, eso no es problema, o una variedad específica que no esté en el sistema. Vamos a ver qué otras preguntas hay. Aquí estoy recibiendo preguntas.
Aquí tengo de Daniel Franco, que él es de Ecuador. Me pregunta si se puede utilizar fertilizantes quelatados con Smart. Claro que sí. Ahora que estamos hablando de quelatos, voy a mostrarles cómo cargar un fertilizante con Smart. Con inicio siempre voy al menú principal, ingreso por fertilizantes, voy a nuevo fertilizante. Aquí es donde cargo el fertilizante. Aquí ingreso la marca, el nombre comercial. En este casillero ingreso, al tocar en esta flechita, selecciono el estado, si es líquido o sólido. Por ejemplo, elijo un fertilizante líquido. Y aprovecho para decir también que podemos trabajar con fertilizaciones foliares. Aquí cargamos el pH, la densidad, la temperatura de cristalización, el precio. Si ustedes ingresan el precio del fertilizante, también va a calcular Smart cuánto sale esta fertilización, el nombre del fabricante. Aquí en esta zona ingresamos la graduación del fertilizante, es decir, qué es lo que tiene y cuánto tiene. Aquí podemos ingresarlo como nitrógeno nítrico, nitrato, en porcentaje, aquí como nitrógeno amoniacal o amonio. En esta zona como nitrógeno ureico o urea. Al final nos da el nitrógeno total. Para el fósforo, al tocar esta flecha, aquí seleccionamos la forma en que vamos a ingresar el fósforo en porcentaje. Al tocar aquí, seleccionamos el potasio, la forma. Aquí en esta flecha, al tocarla, tenemos para elegir la forma del calcio y así el resto de los macronutrientes. Y en esta zona aquí tenemos para los micronutrientes. Al tocar esta flecha seleccionamos las unidades y vamos ingresando en porcentaje o según la unidad que ustedes elijan. Y aquí indican, seleccionan, tildan, indicando que son micronutrientes quelatados y luego guardan, y de esa manera el software toma este fertilizante como quelato. Vamos a ver las otras preguntas. Carlos Giovanni me está preguntando si el programa determina cuántas aplicaciones debo hacer de fertilizante. Claro que sí. Ustedes ya vieron las etapas de crecimiento, es decir que el software ahí ya les está indicando cuántas aplicaciones realizar en cuanto a los fertilizantes y la recomendación que realiza Smart. Otra pregunta de José Buenahora, que aprovecho para contarles que José es cliente nuestro de Smart. Él es productor de tomate en Uruguay, en invernadero. Está utilizando mucha tecnología y bueno, ha incorporado ya hace varios años nuestro software. Ha tenido resultados excelentes. Me está preguntando, en el caso de aquellos usuarios que utilizaban la antigua versión, si van a poder continuar usándola o se debe cambiar a esta nueva. Porque hasta ahora José trabajó con hidroponía, en cultivo de tomate hidropónico. Así es, José, o sea, podés utilizar tanto la versión antigua como la nueva. Todos los clientes tienen disponible la versión nueva. Nosotros queremos que pasen a la versión nueva, pero ya es decisión de ustedes si quieren continuar con la antigua o con la nueva o continuar con las dos, pero tienen a disposición las dos versiones, José, y para todos aquellos que quieran saber. Pero esto es solamente para nuestros usuarios antiguos que venían utilizando la versión antigua. Ahora nuestros nuevos clientes ya están directamente con la nueva versión. Así que esta respuesta va principalmente dirigida para José. A ver si tengo aquí más preguntas. Otra pregunta de Rodrigo Marcelo. Él quiere saber si los elementos que están en el suelo y en cantidad óptima, cómo hacerlos disponibles en el suelo. O ya el análisis del suelo demuestra que están disponibles. Bueno, aquí hay que evaluar una serie de factores, pero principalmente hay que tener en cuenta el pH. Al encontrarse
el suelo en un pH, en el rango de pH óptimo, es decir, estamos hablando de un pH ligeramente ácido, de 5.5, 6 a 7, a 7.5, en ese rango de pH, la mayoría de los nutrientes se encuentran disponibles para las plantas. ¿Sí? Ahí se encuentran disponibles para las plantas. Ahora, si se encuentran el suelo fuera de este rango, es decir, por encima o por debajo, ya ahí disminuye la disponibilidad de los nutrientes. Por más que el suelo tenga nutrientes en cantidades óptimas, pero no están disponibles para la planta, principalmente limitado por el pH. En ese caso, bueno, habría que hacer un manejo de suelo para mejorar el pH, dependiendo si es un pH elevado o bajo, ácido. Vamos a ver si hay otra pregunta. Rolando Gallego me pregunta si existe un demo disponible. Sí, Rolando, y para todos aquellos que no sepan, ustedes al ingresar a nuestro sitio web, ahora voy a mostrarles nuestra página. Aquí estamos viendo nuestro sitio web, pero por ahora estamos en licencias. Si ustedes van aquí a donde dice prueba, regístrese, ingresan en prueba y aquí solicitan, se inscriben, llenan todos estos campos que son obligatorios, al final se inscriben y reciben el software de prueba por 7 días. De esa manera van a poder experimentar y comprobar el potencial de esta herramienta. Aquí tengo más preguntas, estoy revisando. Aquí tengo una otra pregunta de Octavio Torres. Me dice que en el ejemplo que yo mostraba de fósforo alto o en exceso, por tanto no recomienda aplicación Smart. No tienen en cuenta la fijación del fósforo, que es muy común en muchos tipos de suelos. En este caso, Octavio, si el suelo tiene un contenido elevado de fósforo, como en este caso, en exceso, lo lógico es no aplicarlo o aplicar muy pocas cantidades, o sea, no hace falta, ya que el fósforo se encuentra en el suelo. Si aplicamos fósforo, lo único que logramos es incrementar el costo, los costos y bajar la rentabilidad del cultivo. Es eso el razonamiento que sigue Smart, el software. Y en cuanto a la otra parte de tu pregunta, Octavio, donde decís que no tenemos en cuenta la fijación del fósforo, que es muy común en muchos tipos de suelos, claro que sí, eso está tomado en cuenta desde el punto de vista de la materia orgánica, no tanto la materia orgánica, sino por la textura del suelo. Obviamente que la materia orgánica está relacionada a la textura. Al ingresar la textura del suelo, ahí es donde ya se toman en cuenta estos factores. Obviamente que suelos de texturas medias a finas son suelos que tienen materia orgánica, tienen coloides y ellos son los que fijan el fósforo. Entonces ahí ya está tomando en cuenta el software la cantidad de fósforo y el fósforo que se encuentra fijo y que luego va a estar disponible para las plantas. Aquí tengo otra pregunta. Otra pregunta de Marcelo Ortiz. Él quiere saber si el pH alto y problemas de salinidad, el programa me hace la recomendación al cargar los datos de análisis. Claro que sí. Mientras más completo sea la información que se ingresa al software, más completo es el proceso del análisis y la recomendación que él realiza. Aquí tengo más preguntas.
David González, si escogemos diferentes fuentes de nitrógeno, ¿el software va a tomar siempre el más económico o también toma en cuenta cuestiones como salinización de suelos? Ustedes vieron, yo les mostré, cuando ingresan un fertilizante toma en cuenta, pide información de pH, solubilidad, todo eso toma en cuenta el software. Ahora, en cuanto a la parte económica, él le va a hacer el cálculo de cuánto sale esa fertilización. Otra pregunta de Fabricio, si el software realiza recomendaciones de encalado. En este caso nosotros disponemos para nuestros clientes de una aplicación, una calculadora virtual, perdón, online, de enmiendas que tienen a disponibilidad todos nuestros clientes, pueden utilizarlo, solamente tienen que solicitarlo, con él realizan los cálculos de encalado. Otras preguntas, aquí estoy revisando. Bien amigos, el resto de las preguntas yo se las voy a responder en forma escrita porque ya se nos está yendo el tiempo. Hemos llegado al final de la presentación. El software, aquí tengo otra pregunta muy importante, si el software considera el ingreso de análisis de agua de riego. Lo consulto por los nutrientes que contiene la fuente de agua, a modo de compensar lo necesitado por el cultivo. Claro que sí, el software yo les he mostrado y bueno, ahora les voy a mostrar de nuevo. Voy a volver a Smart. Siempre con inicio, volvemos al menú principal. Si ingresamos por análisis de agua, abrimos esta ventana. Tenemos, esta es la base de datos donde yo tengo todos estos análisis guardados. Vamos a nuevo análisis de agua y aquí ingresamos la fuente de agua. Tenemos que ingresar el nombre de la finca, el lote, la identificación del análisis. Aquí seleccionamos la unidad que está informando al laboratorio y comenzamos a cargar acá la información. Y aquí tenemos para cargar valores de pH y electroconductividad. Muy bien amigos, vamos llegando al final de esta presentación. Les doy las gracias a todos aquellos que han ingresado al seminario web del día de hoy, que me han escuchado y que me han hecho las preguntas. En nombre de todo el equipo del equipo Smart, les doy las gracias. Los espero también el día miércoles. Estamos hoy en día miércoles. Hoy, dentro de una hora, hago la otra presentación donde ahí explico de manera sintética cómo utilizar el software. Esta es una presentación especial sobre el cultivo del pimiento. Son eventos que vamos a realizar en determinados momentos. Nosotros los vamos a anunciar. El resto de las presentaciones son los días lunes a las 4 de la tarde, 16 horas de Israel, y los días miércoles a horas 18 de Israel, así que les pido por favor que ajusten los horarios para cada país en donde se encuentran para que puedan ingresar a tiempo. Muchas gracias de nuevo en nombre de todo el equipo Smart. Yo los espero a los que quieran ingresar dentro de una hora para la próxima presentación de nuestro seminario web. En este caso va a ser sintético. Y nuevamente muchas gracias y hasta luego.